y agradecer al director general, a la directora gerente, a todo el personal de la casa, a los voluntarios, los que hayan contado conmigo para esta ocasión. Es un tema que yo creo que es tan relevante actualmente y sobre el que se está poniendo mucho hincapié, se van a dedicar muchísimos fondos. Yo creo que es un reto que supera todas las organizaciones, que tenemos que hacerlo todos juntos o no saldrá. Es una cosa en la que tenemos que colaborar todos los sectores, públicos, privados, agentes económicos, agentes sociales, e intentar encaminar. Entonces, un poco pues cuando me plantean este seminario, me planteo que puedo aportar yo de digitalización y sostenibilidad, ¿no? Cómo encaminarlo. Y claro, son dos conceptos, podríamos llamar de un poco de moda, ¿no? Que tienen un trasfondo, una densidad mucho mayor de lo que aparentemente refleja esa moda, que ahora le ponemos la etiqueta de sostenible o digital a todo, y tienen un trasfondo y una densidad mucho mayor, ¿no? Y el problema de no alcanzar los matices que hay detrás de esas dos palabras, los problemas es que nos puede llevar a confundir el fin y la herramienta, ¿no? La digitalización tiene que ser vista como una herramienta para alcanzar esos fines a los que queremos llegar, ¿no? La digitalización de forma aislada muchas veces nos lleva a plantear procesos. Vamos a digitalizar esta empresa o el gobierno, como todo, y sin hacer un proceso de reflexión previo, un proceso de discernimiento bien construido entre todos, la digitalización puede llevar al caos, ¿no? En algunas organizaciones han tenido que deshacer procesos de digitalización enormes que habían hecho y volverlos a hacer por tratar de digitalizar sin primero implicar a toda la organización, en particular al factor humano. Ahora hablar un poco. En la parte de sostenibilidad suele vincularse siempre a la parte ecológica, que sin duda es fundamental. La sostenibilidad también tiene que ser concebida de esa forma holística, en la que incluimos sostenibilidad económica, sostenibilidad humana, sostenibilidad del modelo productivo, todas esas visiones de la sostenibilidad. Y la digitalización tiene que ser una herramienta al servicio de esa transformación y sostenibilidad. Con lo cual, yo creo que podríamos hablar de transformación digital sostenible, ¿no? O transformación sostenible digital, ¿no? Dependiendo de dónde pongamos el peso. Empezando por la digitalización, porque digo que la digitalización sin un análisis previo, sin la implicación de los actores y particularmente del factor humano y en la colaboración de todos los agentes que hay implicados, lleva al caos. Bueno, pues, en primer lugar, porque no es lo mismo hacer las cosas a través de instrumentos digitales que no. Cuando de repente nos planteamos una firma digital, que ahora está todo el mundo tiene que acceder y el COVID nos ha impulsado tremendamente al uso de las firmas digitales para las transacciones. Claro, la firma, pues, en un papel, porque el boli directamente lo firmas, tarda un segundo. Ahora al firmar tenemos que darle a verificar 70 veces y entonces pues resulta que un proceso que a priori es sencillo sobre el papel, en el ámbito digital se vuelve ligeramente más complejo. Entonces, también eso tienes que ver para qué estás intentándolo. Tenemos que firmar todos los documentos que firmamos online. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de digitalizar es realmente plantearte todos los procesos, todo lo que Laura, involucra a toda la organización. bien, ¿y tú? Tienes que hacerlo de forma comprensiva y decir qué papeles son necesarios, qué trámites son necesarios, qué procesos son necesarios, y pensarlo siempre desde la perspectiva de los usuarios y de las personas, que tenemos que colocarlas en el centro de esa transformación digital sostenible. Todo proceso de transformación generalmente se configura en torno a tres elementos, ¿no? Las personas, como digo, para mí tienen que estar en el centro, porque al final son los herramientas digitales, nos hemos implicado con estas cosas. Los procesos y el cómo se gobierna ese proceso son los tres elementos fundamentales. Se añaden, pero como digo, para mí la parte digital tiene que ser una herramienta al servicio de esos procesos, de esa digitalización, de esas personas y de esa gobernanza. ¿Por qué tenemos que colocar a las personas en el centro? Porque toda organización, los procesos empiezan con personas y terminan con personas. En el sector público demandan un servicio público y una persona del sector público, un médico, un maestro, acaba proveyendo un servicio. Pues todo lo que hay en medio, todos los procesos que realmente configuran las organizaciones están comenzados y orientados hacia personas y terminados por personas. Entonces es fundamental tenerlos en el centro.
Y otro aspecto fundamental, la gestión del cambio. Podemos hablar mucho de digitalización, podemos hablar mucho de sostenibilidad, pero si no implicas al capital humano en toda esta transformación digital y sostenible, estos procesos de transformación tienen que pivotar sobre eso, sobre las personas, esos procesos y el cómo coordinamos y gobernamos esos procesos y esas personas, ¿no? Ahí el eje central son las personas, porque son sobre lo que pivotan todas las organizaciones. Al final en esta sociedad pues demandamos servicios y proveemos de servicios y entre todos logramos ese bienestar que al final es el fin último, ¿no? Entonces, en el factor central que son las personas, necesitamos saber para qué digitalizamos, necesitamos saber con camino a qué estamos trabajando en esa digitalización, y es fundamental la gestión del cambio. Por mucho que invirtamos muchísimo dinero en unas herramientas estupendas que son capaces de automatizar un montón de procesos y hacer cosas extraordinarias de forma digital, rápida, a distancia, si no implicas al factor humano en el desarrollo de esa digitalización, transformación y sostenibilidad, no se van a sentir implicados, no lo van a sentir como parte propia, y el resultado en muchos casos suele ser esa frustración que muchos tienen en casos por no entender las plataformas digitales, por no entender a dónde lleva eso, ¿no? Entonces, ese colocar a toda la organización, a todas las personas de dentro y de fuera de la organización en la digitalización es fundamental, también como parte de esa sostenibilidad. Porque esos procesos y esos sistemas tienen que ser sostenibles en el tiempo. De nada nos vale invertir una millonada ahora en digitalización si nuestro capital humano no lo va a usar o no lo ve útil o no se adapta a la forma de trabajar de ellos y a la forma de pensar. Podemos traer aquí al mayor genio aeroespacial del mundo a que nos monte el mejor sistema informático para Radio ECA, pero es que a lo mejor realmente no cumple con las expectativas y necesidades de la gente que rodea Radio ECA, ¿no? Empleados, voluntarios y alumnos, entre otros. Entonces, colocando a la persona en el centro, generamos un sistema sostenible de transformación. Ahí, como digo, si se hace desde la dirección o desde las direcciones de las organizaciones, desde los gobiernos, unos planes buenísimos y se imponen hacia abajo, pues tampoco no suele funcionar. Desde abajo hacia arriba tampoco, cuidado, porque si partimos de las organizaciones, del que está en lo específico, del que está en lo concreto, y trata eso de plasmarse hacia una visión general, pues pierde perspectiva, pierde la gobernanza, pierde toda la coordinación. Entonces es fundamental implicar a todas las personas, de fuera, de dentro, en los estratos de coordinación de las organizaciones, en los estratos de trabajo de las organizaciones. Hay que coordinarlos a todos para que aporten. Ahí generamos una implicación en el proceso que hace que el cambio sea propio, que provee de conocimiento y de esa necesidad de cambio en la propia persona. Oye, pues resulta que aquí hay algo que me puede ayudar y que yo no lo sabía y que yo lo desconocía y que yo puedo implicarme en ello. Oye, ¿por qué no ponemos estos botones aquí? ¿O por qué no hacemos este proceso? Pues la persona que está en determinado puesto de trabajo y está todo el día poniendo el mismo sello y dice, oye, pero si esto lo podríamos hacer así o asá y automatizarlo. Esa persona conoce muy bien el trabajo. Se implica a toda la organización y el resultado suele ser mejor. Y en ese punto, cuando yo hacía toda esta reflexión en el Gobierno de Canarias y la sigo haciendo en mi puesto ahora, me di cuenta de que no nos hacen falta grandes planes de reestructuración empresarial, grandes leyes de reestructuración empresarial. Hacen falta, hay que crear normas, hay que crear protocolos, hay que crear procesos, todo eso hay que crearlo. Pero si colocamos a la ética o los valores éticos en el centro de esos diseños, es mucho más sencillo implicarlo. El resultado de un plan estratégico pueden ser 200 páginas que si esas 200 páginas no implican a la organización, te pueden llevar, bueno, pues sí, aplicarás esto o lo otro, pero al final todo el proceso de discernimiento que te lleva al desarrollo de esos planes estratégicos es lo que al final crea el pozo en la organización de sentimiento de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y en ese desarrollo es donde la ética individual y colectiva se proyecta hacia esos procesos de transformación digital, ¿no? Buscando, por supuesto, principios clásicos,
la utilidad de lo que hacemos, la humanidad, el poner al ser humano en el centro de lo que hacemos y el intentar alcanzar una justicia, aunque suene rimbombante, amplio, grande, se pueden aterrizar y se deben aterrizar entre todas. En el caso de las empresas, de la economía, de los gobiernos, pues obviamente hay tendencias distintas. Históricamente estábamos en el marco de un economicismo limitado, ¿no? Oiga, mi función es maximizar mis beneficios particulares, siempre con respeto a las leyes. Introduciendo el elemento de la sostenibilidad lo estamos llevando hacia un realismo, hacia una mayor proyección a futuro, hacia no solo el beneficio individual, sino colectivo. Y ahí es muy importante proyectar todos esos principios hacia la organización, introduciendo esos principios ahora hablaré de un par de ellos y pondré algunos ejemplos. En la organización es mucho más sencillo y va a ser más fácil hacer una transformación digital sostenible. Cuestiones como la honestidad difícilmente te van a servir los mejores códigos de conducta y los mecanismos más represivos en las organizaciones si la gente no se siente partícipe de ellos, ¿no? Es muy complicado. Además, mantienen un marco de confianza con los clientes, con los compañeros, con la empresa. Y eso te permite precisamente generar un marco sostenible a medio plazo, si todos partimos de un marco similar de honestidad. Lo mismo, los términos de la solidaridad. Oye, yo tengo mis funciones y las tengo que tener, y eso, ahora hablaré de la responsabilidad. Pero el hecho de trabajar en equipo, el hecho de que yo sepa que mis funciones no son solo las mías, sino que soy corresponsable con el de al lado, de que las tareas en conjunto de la organización se van adelante, pues eso también genera retornos sostenibles, retornos eficientes. Y eso se puede proyectar hacia los planes de digitalización más de lo que se cree. Que todas las herramientas estén de alguna forma coordinadas, que no sean procesos lineales, que no sean procesos aislados. Porque eso también contribuye a aislar a las personas, y al aislar a las personas la organización pierde ese sentido. En el caso de la responsabilidad, pues antes hablaba de solidaridad, esa responsabilidad colegiada. Aquí hablamos ya de que cada uno se haga cargo de lo suyo. En la medida en que cada uno se hace cargo de lo suyo, está contribuyendo a toda la organización y al trabajo de los demás, a que otros no tengan que cargar con eso. Evita problemas legales, evita identificación de responsabilidades innecesarias. Ahí pues tenemos una carga de vocación de servicio, ¿no? Ahí yo en la administración ponía siempre de ejemplo, y lo sigo poniendo de ejemplo. Hay una norma que en las administraciones es una norma legal, pero que las administraciones privadas deberían ser de alguna forma parecida. Que es, por ejemplo, no pedir documentación al administrado, está en el artículo 28 de la Ley 39/2015, no pedir documentación al administrado que ya obre en poder de las administraciones. Oye, me tienes que traer el DNI 20 veces. Pues eso en términos de responsabilidad y de diligencia, también se puede predicar de las organizaciones privadas. Pues bueno, todos nos hemos enfrentado a grandes compañías en las que 20 veces te piden que mandes de 70 formas distintas documentación dispersa. Una responsabilidad, una diligencia en relación con nuestros empleados, con nuestros clientes, te lleva a que eso no deba ser. Entonces, guiados por esos principios, es que la empresa va a ir mejor y los clientes no se van a ir y los empleados van a estar más contentos y no van a estar buscando una... Entonces, va a generar retornos sostenibles en todo el entorno económico de la entidad mucho mayores. Lealtad, pues con la empresa, con los compañeros, la cohesión, abrir el espíritu colaborativo, ¿no? La confidencialidad, fundamental en toda organización. Oiga, eso no solo te evita problemas legales, sino que también te mantiene dentro de un marco de un negocio sostenible, porque una ruptura de confidencialidad puede dar al traste con décadas de servicio, como ha pasado. Libertad. Pues si planteamos una estructuración de la digitalización, de la sostenibilidad desde el punto de vista de la libertad, todos los actores dentro de una organización van a sentir que pueden aportar a esa organización y se genera un círculo virtuoso. Yo aporto, se me exige responsabilidad, se me exige solidaridad, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de influir y aportar. Por supuesto, partiendo de todo esto hay que establecer reglas. Todos tenemos matices en la ética y es bueno que sea así. Pero esa construcción de una ética y responsabilidad y sostenibilidad común va a ser mucho más fuerte y duradera si se hace entre todos, ¿no?
Como digo, en la mayor parte de los casos no hacen falta grandes modelos de transformación, sino en muchos casos aplicar reglas que ya están, que no se aplican porque no están interiorizadas en los agentes humanos. El cumplimiento de la legalidad en el caso del sector público se podría avanzar muchísimo. Para definir ese cambio, pues para poder hacer esa digitalización, lo primero que tenemos que hacer, o lo que se debería hacer, es hablar de los valores de la organización, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tenemos como organización? Que no es el de cada uno, ¿no? Definir los objetivos. Oye, para realmente llegar a una sostenibilidad, tengo que saber a dónde quiero llegar, cuál es la misión, a dónde me estoy dirigiendo con este barco, ¿no? Y luego en ese proceso todo de discernimiento llevarlo hacia las actividades concretas que quiero hacer, pero en ese ámbito, lo colectivo. Claro, ahora el reto que se nos va a plantear enorme de la gestión de los fondos, pues yo siempre digo que para los fondos europeos, para comparar, es 3 veces más cantidad que la que se invirtió en el Plan Marshall. Que es un número que no ha salido mucho por ahí, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión que tienen los fondos REACT y Next Generation. Un reto fundamental va a ser ejecutarlos, porque el plazo es relativamente corto para la cantidad de dinero que viene. Y ahí yo creo que toda esta visión completa y conjunta y de sociedad que hagamos del uso de los fondos tiene que empaparse de toda esa reflexión. El problema es que no tenemos mucho tiempo y es una reflexión que deberíamos estar haciendo todos desde ya, cada uno en casa, en la guagua, en la ducha y pensándolo para ver de qué forma podemos participar y contribuir a ese desarrollo, ¿no? Porque ahí, pensándolo en clave de ética colectiva y de sostenibilidad, pues primero que, por supuesto, por descartado, podemos evitar riesgos de corrupción si todos estamos vigilantes porque es mucho, mucho dinero. Riesgos de gestión, si tenemos más o menos claro hacia dónde se puede orientar y participamos de ello, obviamente el liderazgo corresponde a los gobiernos, eso no cabe duda, pero todos podemos tener nuestro papel ahí. Va a haber riesgo de gestión, la capacidad para ejecutar eso. Entonces, la responsabilidad que todos tenemos también nos lleva a eso como sociedad. También, cuando hablaba antes de responsabilidad, y perdón que haga un pequeño paréntesis y vuelva atrás, también está en nuestra responsabilidad exigir a las organizaciones, me refiero tanto a las públicas como a las privadas, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la diligencia en relación con los servicios, que es una cosa que deberíamos ir a más. El reclamar, el ser constantes, el ser vigilantes con respecto a las organizaciones y ponerlo en conocimiento de los órganos oportunos cuando haya desviaciones, ¿no? Y quizás donde más importante vamos a tener estas variantes en la aplicación de los fondos es en la parte de la eficacia y de la eficiencia, es conseguir que los fondos lleguen a donde tienen que llegar, que sean eficaces en conseguir esa sostenibilidad, que sean eficaces en alcanzar pues esa digitalización que todos queremos, pero una digitalización no aislada. Yo no quiero que le pongan un portátil o me parece, no es que no quiera o deje de querer, me parece que el objetivo no es poner un portátil a cada ciudadano de este país, sino integrarlo en la estructura digital. Y para eso el paso de dar un portátil es de los últimos o de los intermedios, pero tienes que saber a dónde quieres llegar, ¿no? Tienes que decir, oye, yo lo que quiero es que use el portátil o que use el dispositivo electrónico para hacer estas tareas. Y ahí son muchos engranajes que hay que pensar. Buscar esa eficacia, que cumplamos con el objetivo último, que no es otro que proveer de servicios a las personas para generar bienestar. La eficiencia, necesitamos que los fondos se aprovechen al máximo. Son fondos muy grandes, entonces no vamos a, como comúnmente se dice, a matar moscas a cañonazos. Hay que intentar que esos fondos cubran todas las necesidades máximas que se pueden. E intentar hacer partícipes a los stakeholders, a todos los interesados, buscar la forma de que se genere esa solidaridad y esa colectividad en la gestión, ¿no? Yo, por concluir, yo creo que de digitalización y sostenibilidad tenemos que hablar de una transformación digital sostenible o de una transformación sostenible digital. Y partiendo de eso, pues la ética colectiva, la reflexión, el discernimiento entre todos es lo que mejor nos va a llevar a conseguir buenos planes en esos términos.
sin esa base, sin recordar esos principios éticos, difícilmente un plan de modernización, digitalización, transformación va a llegar a buen puerto, porque lo que puede generar son brechas. Antes hablábamos de la brecha digital, puede generar brechas entre los actores que, lejos de acercarnos y de hacer una consistencia más sostenible, nos pueda separar, y yo creo que eso es un riesgo que no debemos correr en ningún caso. Así que por mi parte nada más, agradecerles de nuevo la oportunidad, y espero que haber aportado algo y no haber intentado hacer algo concreto y no abstracto, pero me parece importante traer a este debate de palabras de moda o conceptos de moda, recordar para qué están hechos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su ponencia, señor Hernández. Ha sido un auténtico placer escucharle. Y ahora vamos al turno de las preguntas. Si quieren realizar pues algunas preguntas, pueden hacerlo por el chat. Y bueno, en lo que la gente se va animando, a mí me gustaría hacerle una pregunta, y es sobre este último tema que ha tocado, el de la digitalización. Yo creo que es muy importante porque muchas veces las organizaciones confunden el concepto y creen que digitalizar es proveer a sus empleados o, en definitiva, a la empresa de equipamiento pues, informático, tecnológico. Creo que la digitalización va mucho más allá. ¿Nos podría concretar un poquito más el concepto? Sí, pues, digitalización para empezar, como digo, no se puede hablar de forma aislada, ¿no? Y no es solo proveer de medios tecnológicos, sino que tiene unos pasos de análisis previo muy importantes. Desde detectar las necesidades en la empresa, detectar todos esos procesos, para luego entonces sí volcarlo a la digitalización. Muchas veces, pues hablamos, me recuerda a mi época de gestión anterior, que hablamos de digitalización, generación de sedes electrónicas, certificados, etcétera, y nos olvidábamos de una cosa que tiene un componente digital o telemático, que es más sencillo y que en ocasiones, por la psicología humana, ofrece algunas ventajas, y ahora diré por qué, que es el teléfono. O sea, estamos empeñados en crear super sedes y también puede ser el caso, puede ser, no, es el caso de la radio. Es decir, hay unos elementos en determinadas acciones humanas de persuasión, de interacción humana, que el frío de la pantalla puede no llevar a unos resultados positivos. Entonces, lo primero es abrir el tiro a todas las posibilidades que las tecnologías nos dan. Y hay algunas que consideramos que no están de moda, pues eso, desde teléfono, radio, no sé. No, es que todavía, para el ser humano, el que alguien me lo cuente, el oír una voz, un timbre, un tono, me da una confianza que a lo mejor no me da un sistema informático, ¿no? Y además, pues entramos también con el tema de la brecha digital, ¿no? El hecho de que no todo el mundo tiene ordenador, no todo el mundo tiene un dispositivo, pero casi todo el mundo tiene un teléfono. Entonces, un análisis que hay que hacer es, el primero de todo, ¿qué procesos, para qué, a dónde queremos llegar? Y una vez has hecho eso, luego tienes que hacer un análisis con la cabeza abierta de oye, ¿qué mecanismos tengo para llegar a eso? Puede ser, debe ser presencial, pues a lo mejor hay algunos que sí tienen que ser presencial. El médico, pues el médico en algunos casos telefónico te puede valer, pero en otros ese componente humano casi que te cura, vamos a decirlo. Entonces hay que distinguir dónde están los mecanismos en cada uno. Como digo, en otro caso, pues un fenómeno que se daba mucho en Canarias, que a mí me llamaba la atención, era la cantidad de gente que llamaba por teléfono para confirmar que lo que habían mandado por la sede electrónica era correcta, teniendo el recibo de presentación, pero querían escuchar que en términos de fe es mucho más incierto que un papel con un número de registro que tienes un PDF. Pero querían escuchar una voz del gobierno de Canarias, o sea, oír al gobierno de Canarias diciéndole, tu papel está presentado. Entonces, es verdad que ahí ese análisis de digitalización, como digo, no hay que confundir la herramienta con los fines, es una herramienta. Y no podemos confundir tampoco la herramienta, el ordenador o el móvil, con todos los procesos, todas las herramientas que tenemos a disposición que pueden ser muy útiles y además llegar mucho mejor. También nos hacen llegar otra pregunta, en la que ahondamos en el término de digitalización, porque se nos dice, también implica un cambio mental la digitalización, pero ¿cómo se aborda este proceso? ¿Cómo se aborda este cambio mental? Pues, con mucha reflexión
con mucho debate conjunto. El gran reto que tenemos ahora es que tenemos muy poco tiempo, lo decía, con los fondos, y unos deberes de ejecución. Entonces, normalmente lo que falta es tiempo, ¿no? Porque realmente lo ideal es hacer distintos mecanismos de interacción entre todos los actores humanos de una organización, ¿no? Y tratar de verter en un documento colectivo o en unas ideas colectivas la visión de cada uno para ver dónde convergen y hacia dónde lo podemos llevar. Fórmulas hay muchas y también incluye fórmulas digitales, ¿no? Desde foros, lo ideal, ya aterrizando el tema, pues que toda organización se plantee unas preguntas y vaya introduciendo a esas preguntas pues las respuestas de todos los agentes. Y a partir de ahí es cuando puedes ver que empiezas a construir de forma conjunta. Y todas esas preguntas incluyen de todo, desde las más generales, cuál es la misión de una organización, hacia dónde se quiere dirigir, cuáles son nuestros objetivos fundamentales, hasta ya más concretas, pues, de todo tipo. En estos procesos participativos puedes llegar al nivel de detalle que quieras. ¿Vamos a usar máquinas de café con cápsulas en la oficina, sabiendo la contaminación que tiene eso o no? Eso refleja valores de la organización. Con cápsulas, sin cápsula, depende del consumo, porque si son pocos, pues a lo mejor eso es más sostenible. O sea, no existen prejuicios en esto. Perdón el ejemplo tan simple de la máquina de cápsulas, pero la máquina de cápsulas, si tomamos pocos cafés, pues a lo mejor es sostenible, porque el coste de fabricación y la contaminación de fabricación y el coste para la empresa es menor. Ahora, si consumimos muchísimo, la máquina de grano que muela y tal, probablemente sea más sostenible. Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? A lo mejor simplón, pero sí que es importante que a partir de los valores de la organización aterricemos hacia cada uno de los aspectos. Y además va a ayudar a los que toman esas decisiones de la máquina de café o de los vehículos de la organización si tienen claro la percepción de todos sus compañeros. La ponencia, desde luego, ha suscitado muchísimo interés, muchísima expectación y tenemos más preguntas, así que le vamos a robar un par de minutitos más si no tiene inconveniente. Nos hacen llegar otra que nos dice que ¿qué hacemos con el miedo a que la digitalización suponga una reducción del empleo? ¿Cómo afrontar ese miedo? ¿Cómo evitarlo? Ahí la cuestión fundamental es, como digo, el bienestar común y la sostenibilidad común. Mantener determinadas actividades simplemente por el mantenimiento del empleo, en términos de sostenibilidad y en términos de bienestar colectivo, no puede ser un fin en sí mismo, mantenimiento del empleo por el mantenimiento del empleo. Cosa distinta, y aquí es donde viene la parte más complicada, es que se tienen que articular las medidas oportunas para que cuando esos empleos se pierden por digitalización se sepan reconducir, atendiendo a las competencias, cualidades de las personas que ocupan esos puestos de trabajo, se sepan redirigir hacia otros sectores. Porque la demanda de bienes y servicios es infinita, es tanta como te puedas imaginar prácticamente. El límite está en lo que podemos proveer. Entonces, como la demanda es enorme, esos puestos de trabajo se pueden reconducir a otros sectores. Ahora bien, lo difícil, como digo, coordinarlo, gobernarlo y organizarlo para que sea eficaz y eficiente. Entonces ahí en el corto plazo pues se producen situaciones dramáticas, pero lo suyo es pues coordinaciones intensas para que los gobiernos y las empresas provean de puentes cuando se destruyen trabajos por la digitalización, para que durante un periodo esas personas puedan continuar con su vida, con su calidad de vida bien, y en el ínterin se puedan reciclar y dirigirse hacia otras actividades, ¿no? Pero es verdad que es un reto complicado, es un reto... A nadie le cabe duda de que la industrialización destruyó puestos de trabajo, pero tampoco a nadie le cabe duda que hoy vivimos mejor que en el 19. Entonces, esa coordinación es a donde vamos, ¿no? La última pregunta está muy en consonancia con esta última reflexión. Por tanto, ¿el desafío que supone el crecimiento económico constante es conciliable con la sostenibilidad? Es conciliable. Yo creo que es perfectamente conciliable. El reto es la coordinación. Ahí, si te vas a bienes tangibles, es verdad que el crecimiento económico constante extrae recursos naturales. En servicios, dependiendo del tipo de servicio, no tiene por qué ser así.
porque los servicios son intangibles, o en la generación de intangibles, de inmateriales, de patentes, no necesariamente tienen que ser intensivos en bienes. Entonces, una buena coordinación de los bienes, servicios y demandas llevaría a una sostenibilidad del sistema. Ahora, conducir eso a escala global es un reto de gobernanza brutal. Ahí hay los ajustes que se llaman en frontera, que son mecanismos para compensar, porque claro, desde que un país se te salga del esquema de sostenibilidad puede arrastrar al resto, ¿no? La competencia que pueda haber desleal o ilegítima. Entonces ahí pues hay mecanismos, ¿no? Pero es un reto de gobernanza, vamos, en el que los intereses pueden ser contrapuestos. También es legítimo hasta cierto punto que un país en vías de desarrollo diga, oye, pues yo tengo una carencia de bienestar de mis ciudadanos y tú me vas a poner unos topes a la sostenibilidad o unas demandas de sostenibilidad cuando tú tienes 3, 4, 5 décadas de ventaja por delante de mí. Entonces, es legítimo también pensar eso. Entonces, el gran reto ahí está en la gobernanza, sobre todo a nivel global. ¿Pero qué es posible? Yo creo que sin duda es posible. Señor Hernández, le reiteramos el agradecimiento por su presencia aquí. Nos va a permitir que queda el formalismo de iniciar este seminario. Usted tiene que dar el pistoletazo de salida, el inicio y decir que queda inaugurado este seminario. Pues nada, qué gran honor, la verdad que lo agradezco muchísimo, pues después de esta charla que espero que haya sido, bueno, por lo menos es más una invitación a la reflexión que resolver respuestas, pues queda inaugurado el seminario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor.